qué me parece el Pokémon Pocopia y qué expectativas tengo con respecto al lanzamiento de este juego que va a ser este próximo mes de marzo. Te lo cuento en este vídeo. En un mundo que está totalmente lleno de productos Pokémon por todas partes, un mundo en el que tenemos ya 9 generaciones, la 10ª generación está en camino, este año es el 30 aniversario de la franquicia de Pokémon y se espera un Pokémon Present en este mes de febrero. Este juego, a mí, personalmente, me parece una idea súper fresca y súper innovadora. Como digo, hay un montón, infinidad de juegos de Pokémon que han salido desde que empezó la compañía y la franquicia hasta el día de hoy. Tenemos juegos ya no solamente de consolas como tal, tenemos juegos online, tenemos juegos de carta, tenemos muchísimo merchandising, productos, series nuevas, películas nuevas, y todo esto al final, ¿qué genera? Genera una saturación en el mercado y en la franquicia de Pokémon. Yo personalmente no soy de quejarme mucho de estas cosas porque a mí me gusta la mayoría de cosas de las que he consumido de Pokémon, y fíjate que yo soy, si tengo que tirar a algo, un fan bastante más nostálgico. Pero es cierto que, por ejemplo, en Leyenda ZA es un juego al que le he echado muchísimas horas, me he pasado el juego, me he pasado el DLC y estoy bastante actualizado con todas las generaciones actuales de Pokémon y con bastantes ganas de la 10ª generación. Sobre todo un poco por la expectativa y la expectación de qué van a sacar, ¿no? Pero mientras está pasando todo esto y mientras está habiendo muchas teorías, muchos rumores, cosas que pueden ser y que no pueden ser de lo que se viene de Pokémon, pasa una cosa: aparece este juego que es Pokémon Pocopia y divide bastante a lo que es la audiencia de Pokémon. Por una parte, hay mucha gente que no le hace mucha gracia porque se aleja bastante del concepto de Pokémon. Fíjate que los leyendas también se alejan, pero al final no se alejan tanto de lo que es el concepto de los últimos juegos de Pokémon, principalmente los de la Nintendo Switch. Se alejan, pero se quedan dentro de un margen. Pero este juego es cierto que es como un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo demás, que se acerca mucho más a un juego estilo cozy. De hecho es lo que es un cozy, es un juego de granja, básicamente. Es una mezcla entre Animal Crossing con toques de Minecraft y por tanto es un juego que supone una propuesta totalmente nueva. A mí esto me gusta personalmente porque creo que tiene dos cosas que lo diferencian de otros muchos juegos. Lo primero es que es algo radicalmente distinto en la franquicia y creo que eso es algo que le puede venir muy bien. Al final Pokémon empezó como un RPG por turnos bastante lineal y ha acabado siendo un poco todo lo contrario, pero siempre ha ido manteniendo una línea que le ha tenido que obligar a este tipo de juegos a acotarse a un estilo de juego. Y creo que esto es un juego que, utilizando absolutamente todos los elementos de un universo tan maravilloso como es el de Pokémon, luego no tiene nada que ver con los juegos de Pokémon, lo cual para mí ese punto distintivo es un rotundo sí con respecto a este proyecto, y creo que va a ser muy bueno. Yo recuerdo viendo el evento en el que se anunció este juego, mi hermano y yo flipamos en colores porque es que literalmente es algo nuevo, es algo muy distinto, y eso ya de por sí te rompe y te genera una curiosidad que creo que también es importante destacar. A ver, lo primero, creo que apela bastante a la nostalgia, porque es un juego que tira mucho de la primera generación de Pokémon, y eso es algo que a mí personalmente me gusta porque creo que es mi generación favorita, si no de mis favoritas, obviamente. Y ya no es un tema solamente de nostalgia, es que creo que es de las mejores, pero bueno, sí que es cierto que lo hacen con la intención de la nostalgia. Aparecen los starters, aparecen Lapras, aparece Dragonite y otros muchos Pokémon que van a formar parte de la historia principal y de lo que es las mecánicas principales del juego, y creo que esto es algo que es más que evidente. O sea, van a coger a los Pokémon que sean más representativos de la franquicia de Pokémon, y la primera generación obviamente lo es, aunque estemos más o menos de acuerdo o te puedan gustar más una u otra generación. Yo, por ejemplo, mi Pokémon favorito ni siquiera es de la primera generación. Y otra cosa que destaca mucho de la nostalgia es que la música, por lo visto, va a ser música muy inspirada en las bandas sonoras originales de los primeros juegos de Pokémon. Que bueno, que esto es algo que sí que se ha usado mucho a lo largo de toda la franquicia, pero ahora con una mayor evidencia. Entonces yo creo que al ser algo distinto, al tener los elementos que creo que más apelan a esta nostalgia, y al ser un juego que básicamente es un juego de gestión, nos vamos a poder esperar algo distinto, precioso seguramente de jugar, y para los que nos gusten este tipo de juegos, un juego en el que vamos a poder echar muchas horas. Yo personalmente no he jugado demasiados juegos que sean del tipo cozy. Es cierto que yo tengo el Animal Crossing, a mí me encantó, es un juego al que le he echado muchísimas horas.
Pero es cierto que no soy un fan absoluto de este género, ni mucho menos. Pero por el hecho de que sea Pokémon, a mí sí que me tira bastante para adelante de querer experimentarlo y probarlo y jugarlo, porque sé que es un juego al que no es un juego que te lo puedas pasar en 5 horas. No es un juego que tenga una historia corta, lineal, que en 5 horas o 10 horas te lo hayas pasado. Es un juego que seguramente a muchos nos venga muy bien para pararnos, descansar, desconectar y probar algo que te provoque una inmersión que a lo mejor otro tipo de juegos de Pokémon en mayor o menor medida no te los van a dar. Entonces, bueno, mi opinión sincera, es un juego al que le espero con muchas ganas. Tengo una expectativa enorme por ver qué va a ser, pero ya solamente por lo que he visto me ha encantado, y sé que para los fans más nostálgicos de la franquicia este juego es un auténtico 10. Si te gusta este tipo de vídeos, sígueme porque iré subiendo vídeos de este tipo, una mezcla entre reflexión, opinión y noticia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!